Escuchas La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de La Neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. Estamos grabando este episodio a menos de 24 horas de la primera vuelta presidencial. Janet Jara y José Antonio Kast pasaron a la segunda vuelta y se abre un mes que probablemente estará marcado por un debate intenso en torno a los proyectos de país y las prioridades que tiene cada candidato o candidata. En ese contexto, podría volver a instalarse un foco más visible en los derechos de las mujeres en esta etapa del debate, como ocurrió, por ejemplo, en la elección anterior entre Boric y Kast, que también hubo ahí también un foco en derechos de las mujeres, pero claro, no sabemos qué temas van a dominar el debate público en esta segunda vuelta, más allá de lo que se habla siempre, que es seguridad, y que lo hemos visto durante este año en el podcast. En La Neta hemos publicado recientemente unos comparados sobre los programas presidenciales en 3 ejes claves que fueron derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y cuidados, y a partir de esa revisión observamos que el programa de Kast presenta menos definiciones, menos compromisos concretos en estas áreas en comparación con otras candidaturas. Entonces, en este episodio buscamos profundizar en qué significan esas diferencias, qué está en juego para las mujeres de cara al 14 de diciembre, que es el día de la elección en segunda vuelta, y cuál es el rol de la sociedad civil en defender y proyectar estos derechos. Queremos conversar aquí sobre algunas iniciativas que tienen las organizaciones, entonces por eso estamos con Xiomara Molina de la Asamblea Permanente por el Aborto en Chile. Bienvenida, Xiomara. Gracias, Luna. Y María Gracia Sandoval de Amnistía Internacional Chile. Bienvenida. Muchas gracias. Entonces, para empezar, obviamente, ¿cómo leen ustedes el escenario que se abre tras esta primera vuelta? Como en el tono del debate, las conversaciones que se vienen, ¿qué evaluación hacen de cómo se distribuyó la votación también en esta primera vuelta entre las y los candidatos? ¿Quién parte? ¿Yo? ¿Sí? Bueno, saludar a todas las personas que nos están escuchando en este momento y invitarles a hablar de esto. Vamos a pasar un mes intenso de discusiones, de conversaciones, de ponernos en el lugar de los otros, de pensar cuáles son las cosas que queremos mejorar como sociedad. Y eso nos corresponde a todos y todas. Entonces, yo creo que eso es lo primero, que nos tomemos este periodo bien seriamente y que participemos todo lo que nos sea posible. Hablemos de esto en nuestras casas, esa es mi invitación, en la casa, en el trabajo, en todos lados. Respecto a lo que ha ocurrido en las elecciones de ayer, a nosotras en la Asamblea Permanente rápidamente hemos estado dándole algunas vueltas, pero está todo muy reciente, entonces claro. Tenemos miradas generales. Como mirada general, en primer lugar, decir que bueno, primero hay que distinguir entre la elección presidencial y la elección parlamentaria. O sea, son dos escenarios que se cruzan, pero que también hay que mirarlos de forma separada para poder comprender mejor la realidad del país. Entonces, en ese sentido, a nosotras nos parece que la elección presidencial da cuenta de este país en el que vivimos que tiene un porcentaje importante de población que no había acudido antes a las urnas, que era este porcentaje que iba a aparecer con el voto obligatorio. No sabíamos cómo iba a votar. Exacto, que no sabíamos cómo iba a votar y la verdad es que aparece un voto bien distribuido entre todas las candidaturas, con bastante distribución, lo que nos parece que no es tan terrible, porque no está... podría haber sido peor el escenario. Podríamos, por ejemplo, haber tenido una mucho más alta votación en los sectores de ultraderecha. Y eso no fue así, entonces ese tipo de cosas hay que mirarlas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son los problemas que tienen en la práctica? Que tenemos todos. O sea, ¿cómo llevamos esta conversación a lo cotidiano? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo nosotras por lo menos. ¿Cómo hacemos que esta conversación sobre la elección presidencial se transforme en una conversación social donde
podamos hablar efectivamente de las cosas, de los problemas cotidianos que tenemos las personas para llegar a fin de mes, para pagar la universidad, para comer, para comprarle zapatos al cabro chico. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con nuestro cotidiano, que no responden necesariamente a las políticas macro o a las conversaciones macro que se dan en los espacios. Entonces, eso nos parece que es muy importante que ocurra en este periodo. Creemos que en ese sentido la candidata Jara sin duda tiene una mayor cercanía con la población en general. Hay un tema bien preocupante en Chile que es el de la seguridad, no necesariamente porque Chile tenga un país con índices muy altos de delitos, sino que, y esto está estudiado, de hecho, desde el Centro de Derechos Humanos de la UDP han estado haciéndole seguimiento a esta situación, y Chile es el país en el mundo con los más altos índices de temor, lo que no se condice con la realidad en cuanto a los delitos. Entonces ahí hay algo que observar, cómo salimos de ese temor que nos tiene atrapados de algún modo como sociedad, para poder ir a mirar el tipo de cosas de las que les estoy hablando. O sea, cómo se resuelve el día a día, en el cotidiano, en las casas de la gente de este país. Yo espero que la campaña vaya por ese lugar y no por el lugar del temor permanente. Por otro lado, en relación al Congreso, hay una configuración nueva, sin duda. Nosotras creemos que lo estamos mirando en relación al proyecto de ley de aborto y a los proyectos que tienen que ver con derechos humanos en términos generales. Claro. Y en ese sentido, creo que va a haber un escenario más complejo, pero tampoco todo está perdido. O sea, el hecho de que, por ejemplo, la derecha no tenga los 4/7 que necesitan para modificar la Constitución, a nosotras nos parece que es algo que es un elemento importante de protección a las garantías que hemos conseguido. Y bueno, por muy negativo que pueda ser el escenario en el Congreso, que es más difícil de analizar que las presidenciales, porque es más datos, es más detalles, son más regiones, son más participantes. Entonces ahí todavía estamos un poco observando, pero nos parece sí que es importante decir que las feministas estamos aquí, que las organizaciones estamos aquí, que no nos vamos a ir a ningún lugar y que vamos a seguir haciendo el trabajo que hemos venido haciendo durante todos estos años, siempre en materia de lucha y de trabajo por avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria. Uh-huh. Entonces, como igual una nota bien optimista, me gusta como esos detalles, porque a veces uno se pone como muy catastrófico también, como con los resultados de las elecciones. Y ahí no sé cómo, María Gracia, como desde Amnistía, si han podido ya empezar a hacer algunos análisis respecto como a la elección. Sé que hoy día es lunes, así que estamos recién partiendo post elección. Sí, justamente. Bueno, en realidad hay muchísimas cosas que analizar, pero yo me quiero ir como un poquito más a un punto que tú tomaste, Xiomara, que es la cotidianidad. Entonces, cómo estas elecciones se traducen en el cotidiano de que todos, todas y todes hacemos de nuestra vida. Cómo accedemos a nuestras oportunidades y cómo ejercemos nuestros derechos. Estas son las elecciones que deben importarnos. Y bueno, ahí también me voy un poco a lo que mencionabas con la cotidianidad. Y cómo la ciudadanía está tomando las propuestas de gobierno que tenemos sobre la mesa. ¿Qué tanto match hacen con nuestros derechos humanos? ¿Qué tanto sabe la ciudadanía de cómo ejercer los derechos humanos? Y aquí yo creo que también el rol de las organizaciones sociales, y en este caso de Amnistía Internacional, es importante hablar de los derechos humanos en una clave bien amplia. Que entendamos que son derechos fundamentales, que son inalienables y que son efectivamente para todas, todos y todes. ¿Y qué significa eso? No estamos hablando de un sector, del otro, no vamos a situarnos ahorita en una postura política, sino es hacer un llamado a la ciudadanía en efectivamente ver cómo esas propuestas que hoy tenemos sobre la mesa y que tenemos claramente frente a nosotros van a ser sintonía con nuestra vida y cómo nos van a permitir ejercer nuestros derechos. Hablar de derechos humanos es hablar de justicia social, es hablar de cómo nos desenvolvemos libremente y dignamente en la vida. Y eso creo yo que es la pregunta que tenemos que hacernos ahora.
Amnistía Internacional ha defendido los derechos humanos desde siempre, desde hace muchísimos años, y vamos a seguir haciendo ese rol. Si es que ahora tenemos que tomar la mirada desde la seguridad, desde la migración, desde derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, acá lo que tenemos que pensar es efectivamente cómo las personas vamos a poder acceder a esos derechos y cómo el Estado y el gobierno, venga quien venga, nos va a asegurar ese acceso. Sí, y aquí en esto que mencionas y que mencionaste igual, Xiomara, sobre cómo acceder a nuestros derechos, es como una mirada más amplia, pero si la aterrizamos, por ejemplo, en derechos de las mujeres, ¿qué creen que va a estar presente en esta discusión de aquí a un mes cuando sea la segunda vuelta presidencial? Yo creo que aquí aparece algo bien interesante que tiene que ver con cómo José Antonio Kast y el Partido Republicano durante todo este periodo de campaña intentaron no hablar sobre derechos sexuales y reproductivos. Cada vez que se les preguntó, buscaron mecanismos para salir de esa conversación. Pero sí ellos han dicho que siguen, que él ha dicho en el último debate, planteó que sus ideas siguen siendo las mismas, que sus ideas no han cambiado. Entonces, en ese sentido, el sacar el tema de debate es una estrategia. Nosotras sabemos que, nosotras me refiero a las mujeres en este país, tenemos memoria, yo creo. Sabemos que cuando él fue candidato la primera vez, dentro de su programa de gobierno proponía eliminar la ley de aborto en 3 causales. Sabemos que él también fue quien lideró, ¿se acuerdan ustedes de las movilizaciones por la anticoncepción de emergencia, por la PAE? Que fueron hace hartos años atrás, pero fueron muy importantes en este país. Antes de que tuviéramos aborto en 3 causales, no teníamos ni siquiera anticoncepción de emergencia. Y cuando se aprueba la anticoncepción de emergencia, fue José Antonio Kast quien lideró el recurso para retirar la PAE de circulación de las farmacias. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es muy importante que las pongamos sobre la mesa y las conversemos y no tratemos de esconderlas, porque por más que el Partido Republicano intente esconderlas, siguen estando ahí, siguen siendo parte de las ideas que están en la base de sus principios. Entonces, en esa materia me parece que es importante poner el acento y poner atención, sobre todo en este momento en que estamos viviendo un periodo a nivel mundial en que se está hablando mucho respecto a la natalidad. Hay una baja de la natalidad. Los organismos internacionales de la materia, especialistas en la materia, UNFPA en particular, entregó un informe hace poco tiempo atrás respecto a qué significa esta baja de la natalidad. Y los sectores más, los sectores de la derecha que se oponen a que nosotras podamos decidir sobre nuestras vidas y nuestros proyectos y nuestros sueños, o sea, si pudiéramos decidir respecto a la maternidad, hay sectores que definitivamente no están tan a favor de esto. Y han usado esta conversación mundial respecto a la baja de natalidad para ponernos a las mujeres en un lugar bastante utilitario, en términos de que si no hay tasa de recambio, es decir, si las mujeres no tenemos hijos, la población empieza a envejecer, van a haber más personas mayores y no van a haber personas más jóvenes que puedan hacer el trabajo para sostener esa sociedad. Eso es la tasa de recambio de algún modo. Y eso es bastante perverso, porque es poner sobre los hombros de las mujeres la responsabilidad de la reproducción del planeta completo. Y resulta que para que podamos tener hijos o hijas o hijes, necesitamos condiciones sociales, culturales, económicas que nos permitan. O sea, yo quiero tener un hijo y saber que si se enferma va a tener una buena atención, saber que va a poder acceder a una buena educación que le permita aprender, surgir en la vida y una serie de cosas que no están garantizadas. Hay derechos sociales básicos que en este país no están garantizados. La salud, la educación, la vivienda. Entonces, hay una conversación mucho más profunda y mucho más estructural, pienso yo, que tiene que ver con cuáles son las condiciones para que podamos tener hijos o no, que el solo hecho de mandar a las mujeres a tener hijos para que podamos sostener el planeta. O sea,
cuál es el planeta que hemos construido, cómo queremos avanzar, cómo estamos viendo esa dinámica. Creo que esa es la conversación. Cómo estamos insertas ¿Cómo en la estamos sociedad insertas? también. O sea, cuando hablamos de lo cotidiano, eso es lo que piensan las mujeres. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Qué le voy a mandar de colación mañana a mi hijo al colegio? ¿Cómo voy a comprar los materiales para ese trabajo? ¿De dónde voy a sacar el disfraz? Todas esas cosas. Ese es el cotidiano. Eso es lo que uno tiene. Tienes que resolver el yogur para el otro día, para la colación del colegio. Y si no lo tienes, es terrible. Entonces, ahí es muy fácil entender, creo yo, cuando las personas dicen, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo mañana tengo que seguir trabajando igual. Sí, eso es así. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo estamos conversando en la práctica? ¿Cómo salimos de estas macropolíticas que son necesarias, pero que no sirven si no las llevamos al cotidiano? Sí. Correcto. Bueno, y además no nos olvidemos también que a nivel mundial han sido las mujeres las protagonistas también de muchos derechos ganados y de muchos espacios ganados. Y que ahora estamos otra vez enfrentadas en estas grandes brechas del tema del cuidado, de la criminalización del aborto y tantas otras, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la conversación tiene que estar puesta justo en esto, en entender que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos también y que tienen que ver con un tema de educación, de salud y de justicia social. O sea, que no sea un tema de mujeres, que nuestros derechos no son temas de mujeres, es un tema de sociedad, porque estamos insertas acá y que, bueno, o sea, los derechos de las mujeres son derechos humanos también. Claro, y no son temas que puedan como solamente evitarse en los debates o en las entrevistas, como tiene que ser parte de la conversación ahora para esta segunda vuelta también. O sea, yo se lo exijo al candidato Kast, porque en la medida en que él lo evita, está evitando hablar de mi vida, de la vida de ustedes, de la vida de las niñas, de la vida de las mujeres y las niñas y todas las personas en este país. Y nosotros tenemos derecho a que se hable de eso. Uh-huh. Y hablando de derechos, quería preguntarte, María Gracia, sobre la campaña que lanzó Amnistía sobre derecho al futuro, y preguntarte cómo nace la campaña y cómo qué propone para este momento político en el que, bueno, ahora estamos ya en otro periodo para la segunda vuelta, pero ¿a qué se refieren, por ejemplo, con derecho al futuro? Muchas gracias. Sí, efectivamente tenía muchas ganas de contarles de esto, porque justamente lo pensamos para este momento de las elecciones y este momento tan decisivo de los derechos humanos de todas las personas. Y claro, ahí hicimos una lectura bien profunda que parece que los derechos humanos fueran cosa del pasado. Y pensando en Chile, parece que fuera un tema asociado únicamente a la historia de Chile y qué es lo que pasó en el pasado. Pero no se entiende que los derechos humanos son cosa del cotidiano. Lo que estamos hablando está en el agua que tomas, en cómo eliges del colegio, cómo te transportas. Esa vida diaria, todo eso son derechos humanos y ahí vemos la gran necesidad de poder conectar con la gente y decir, todas las decisiones que estás tomando tiene que ser con una mirada al futuro. Un futuro que sea incluyente, que tenga justicia social, donde todos estemos representados. Y esa es la idea y ese es el corazón un poco de derecho al futuro, que si es que estamos pensando en el futuro, no puede ser sin derechos donde estemos incluidos absolutamente todos. ¿Y qué elementos tienen como en esta campaña? ¿Qué se viene ahora para adelante? ¿O es secreto? Bueno, vamos a dejar ahí en pendiente para que nos sigan también desde nuestras redes y también cómo vamos a seguir comunicando. Pero en realidad quisimos tomar como cuáles son las grandes preocupaciones que tiene la ciudadanía hoy. Ya sea por el manejo de los medios, los principales temas que están presentes en los programas que los distintos candidatos han presentado. Bueno, ahora son 2. Pero claro, queremos relevar cuáles son esas preocupaciones principales que tienen y cuáles son los temas que se están hablando. ¿Qué es seguridad? Es migración, derechos sexuales y reproductivos. Hay un tema de memoria que acá en Chile, por más que hayan pasado tantos años, más de 50 años, es algo que ha marcado la historia de este país y de Latinoamérica, me atrevería a decir. Es algo que tenemos que relevar y que tenemos que mantener y defender con mucha fuerza. Entonces vamos a ir relevando cada uno de estos temas para ir haciendo una bajada más cotidiana. ¿Qué significa cuando hablamos de justicia climática? ¿Qué significa cuando hablamos de despenalización del aborto? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de memoria, de verdad, justicia y reparación? Eso creo que es importante atendiendo un poco al mandato que tenemos como organización. Uh-huh. Amnistía Internacional hace 3 cosas principalmente. Hace investigación, hace comunicación y hacemos educación en derechos humanos.
Y esa parte creo que es muy importante ahora acercarnos nuevamente a todo Chile, a toda Latinoamérica también, para decir cómo promovemos y defendemos nuestros derechos humanos para que una vez que estamos informados podamos exigir. ¿Y cuál es la manera de exigir? Con nuestro voto. Ujú. Súper, me parece muy potente que hablen de futuro, o sea, porque claro, como decías tú, en Chile a veces cuando se habla de derechos humanos se piensa que solo estamos hablando de la reparación o de la justicia de la época de la dictadura y no que es la base para un buen futuro para todos, todas y todes. Y también acá también encuentro muy interesante que hablemos de lo cotidiano, porque también se habla así como a quién le importan los derechos humanos o sobre todo en derechos sexuales y reproductivos, claro, es como que fuera algo de nicho que afecta a un grupo muy pequeño, cuando son derechos también para la mitad de la población y para la sociedad entera. Entonces creo que es muy importante eso de hablar hacia futuro y esperemos que sea parte igual como Y, de la y, y conversación. fíjate que los derechos humanos parece un concepto tan manoseado a estas alturas que es difícil pararse a hablar de eso, porque incluso hay personas a las que no les hace sentido o les choca, les parece como de nicho, de izquierda, pero estaba pensando mientras las escuchaba en esto de la seguridad, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la seguridad en eso. O sea, por ejemplo, que las adolescentes puedan caminar tranquilas a su casa cuando salen de clases en la tarde, que no tengan miedo de ser agredidas sexualmente. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ver con la seguridad también y con nuestra seguridad cotidiana como mujeres. Y en este problema que se lee de seguridad a nivel nacional, no se están mirando esas cosas. Entonces, a mí me gustaría también que cuando hablemos de seguridad hablemos de eso, de que las mujeres podamos caminar tranquilas por la calle, de qué hacemos como país para que las niñas no las sigan violando de la forma en que lo hace, en que ocurre en este país. Cosas de ese tipo también son parte de la seguridad. Claro, en el episodio anterior de La Informante estuvimos conversando sobre femicidios, por ejemplo, y ahí estuvimos hablando o sea, estas cifras de femicidios frustrados no son parte del debate de seguridad cuando estamos hablando también de la seguridad y las vidas de las mujeres, de las niñas y de sus familias también, o sea, del impacto que tiene la violencia femicida todavía en Chile. Entonces ahí también invito a escuchar ese episodio porque hablamos también de eso, de qué es la seguridad para las mujeres. O sea, no es lo mismo. Es que generalmente cuando se vulnera un derecho, se vulneran muchos más. Claro. Eso es lo que sucede. Mm. Entonces no estamos hablando solamente del derecho de las mujeres, sino estamos hablando de la educación, de la salud, de la seguridad en todo sentido. Entonces, claro, no es uno solo, sino que trae una seguidilla de cosas que afectan nuestras vidas. Claro. Y ahí, ¿ustedes cómo ven el rol que han tomado, que tienen que tomar las organizaciones de la sociedad civil en este escenario político? O sea, de aquí de cara a la segunda vuelta. Bien, yo ahí quiero igual hablar de algo muy importante y es cómo nos juntamos con otras organizaciones para seguir trabajando y abordando algunos temas. Amnistía Internacional habla de derechos humanos y ese siempre ha sido y será nuestro trabajo, pero también es importante ir de la mano con aquellas organizaciones que también tienen una especialización o que también hacen seguimiento de algunos temas. Y somos parte de un colectivo muchas, Mujeres en Chile por el Aborto Seguro, donde justamente estamos abogando, defendiendo, promoviendo también ese derecho y esos derechos sexuales y reproductivos que tanto nos importan. Entonces yo creo que también uno de los roles que tenemos como organizaciones sociales es caminar juntas para ser realmente representativas de una sociedad diversa, con distintos temas, con distintas preocupaciones y también con distintos focos. Entonces ahí, bueno, con la Asamblea también y con muchas otras organizaciones, destaco a Miles, a Humanas, a La Mancha, entre otras organizaciones, siendo parte de este colectivo, muchas, es también un camino muy bonito ir acompañada y también ir fortaleciéndonos en nuestros saberes para poder hacer también una demanda ciudadana desde la organización, desde la voz de las organizaciones para seguir promoviendo y buscando el cumplimiento de nuestros derechos. Y esta articulación de muchas surge por la discusión de aborto, ¿cierto? ¿Cómo surge ahí esa colaboración? Porque como bien dices tú, María Gracia,
las organizaciones tienen sus temas, pero es bonito que se junten con un foco en común, que en este caso es quizás avanzar con la discusión de aborto. Sí, mira, bueno, estos últimos años han sido de bastante debate sobre aborto a propósito del proyecto de ley que se presentaba, que no se presentaba, que ingresaba, que no ingresaba. Bueno, en ese contexto es que algunas organizaciones empezamos a tener conversaciones al principio para ver qué pensaba la otra. Y eso fue enriqueciendo las conversaciones y bueno, estábamos muy claras, las organizaciones que participamos de muchas, teníamos muy claro que juntas somos más fuertes y que juntas podemos pensar mejor, podemos aprender de las otras, podemos unir las experiencias de cada una. No todas sabemos lo mismo, entonces ha sido un proceso bastante enriquecedor para todas y para todas las que participamos. Y en ese sentido creo que es importante también mencionar cómo la campaña porque levantamos una campaña que se llama No es lo mismo, que es una campaña donde han circulado algunos videos, algunas ilustraciones, está circulando por radios también. Y hemos buscado precisamente mucho de lo que estamos conversando ahora, que esa campaña refleje el cotidiano, refleje lo que le pasa a las mujeres y a las jóvenes puertas adentro en su casa cuando se dan cuenta de que de que están con un embarazo no deseado, no planificado, más allá de toda esta parafernalia que hay en redes y de toda esta discusión de derechos. O tan academicista, a eso me quiero referir. Yo creo que la campaña refleja muy bien el tono, la preocupación por eso que pasa ahí en el cotidiano, en tu vida íntima, cuando estás en esa situación. Sí, de hecho me gusta mucho, a todo no personal, pero me gusta mucho uno de los videos de la campaña No es lo mismo, en la que es una mujer que va a la farmacia a pedir un test de embarazo, si no me equivoco, Sí. que está con sus hijos. Y que Claro. eso también yo creo que es una realidad de la que no se habla en esta caricaturización del aborto también. Entonces me parece muy relevante que hablen de lo cotidiano. Claro, de hecho las organizaciones que trabajamos en abortos desde hace muchos años, aprendimos que las mujeres que abortan, que hay una caricatura sobre las mujeres que abortan, que se instala mucho en todos lados. Y es Que bien son lejana a la jóvenes, realidad. son locas, son sueltas, son todo lo que se le puede ocurrir. Y es, como dice la María Gracia, es bien alejado de la realidad. La mayoría de las mujeres que abortan son mujeres que ya tienen hijos, que ya saben lo que es maternar, que saben no solo la responsabilidad afectiva y de cuidados que involucra, sino también lo que involucra económicamente, lo que involucra para tu trabajo, para un montón de elementos de los que normalmente no se habla, porque cuando se habla de la maternidad, se habla de una maternidad bien sacralizada, donde todo pareciera ser bonito. Y claro, tener hijos. Yo siempre le digo a mis amigas cuando conversamos de esto que uno de los hijos o a las hijas o a los hijes los quiere de una forma en que no se quiere a nadie más. Es como que los afectos están todos exacerbados, pero también las cosas malas, también los temores, también los problemas. Entonces, siempre se cuenta el lado bonito de la historia y la maternidad es un conjunto de elementos. Y cuando uno es madre, cuando uno materna, se da cuenta, se le abren todas esas aristas que no son lo más romántico del mundo, que tienen que ver con de dónde vas a sacar el yogur para la colación, a qué jardín lo vas a mandar, si tienes o no tienes acceso a esa la cuna para poder trabajar, o sea, una serie de cosas que le quedaron chicos los zapatos, o sea, Bueno, no por nada han salido ahora tantas tendencias y tantas cuentas en redes Exacto. sociales que cuentan también esa realidad, un Exacto. poco como para decir, hay que pensar en todo un sistema. Exacto. O sea, si es que por ejemplo, el acceso real al aborto implica un trabajo en el sistema de salud, en información sobre métodos anticonceptivos, en educación sexual integral, en hacer acompañamiento y en tener políticas con una real perspectiva de género. No es solamente una parte, que sería la concepción y el aborto en sí mismo. Implica pensar en todo ese sistema donde nos desenvolvemos. Y fíjate que en relación a lo que dice María Gracia, es muy importante pensar el escenario en el que estamos en estas elecciones, en esta segunda vuelta.
Porque para poder llegar a todo eso, para poder construir condiciones adecuadas, se necesitan muchas pequeñas políticas públicas que vayan, que actúen de forma coordinada para que la crianza pueda ocurrir de una manera más sostenible, de una manera más digna, de una manera más cargada de disfrute que de preocupaciones. Bueno, y compartida Entonces, también, no compartida, por solamente con tu supuesto. pareja, sino como Con quien sea. cómo con- el Estado también te facilita que eso Exacto. suceda, para que sigas estando inserta en la sociedad y que no Exacto. te aísles cuando esto Sí. suceda. A lo que ibas es que todo ese entramado de construcciones, de políticas que hay que construir, es algo en lo que sin duda hemos venido avanzando como sociedad. No todo lo que a las organizaciones nos gustaría, pero yo siempre trato de pensar, de recordar, por ejemplo, cuando tuvimos derecho a voto. Porque también hay que mirar un poco las cosas en perspectiva para poder, para entender que en política tenemos que negociar. No vamos a conseguir nada de un día para otro porque no funciona así, porque somos muchas personas en la sociedad y tenemos que ponernos de acuerdo. Y en esas negociaciones las vamos construyendo paso a paso, como un trabajo de hormigas. Y en ese trabajo de hormigas es el que se nos puede ver muy obstaculizado si la ultraderecha llega al gobierno. Porque lo que vemos es que lo que nosotras estamos viendo desde la Asamblea por lo menos es que lo que ha ocurrido a nivel mundial es que la derecha ha ido avanzando, se ha tomado países de Europa, está instalada en Estados Unidos, está instalada, la derecha más dura del planeta está instalada en lugares como El Salvador, o sea, la región completa en Latinoamérica, casi completa, hay un gran avance de la ultraderecha. Y no es cualquier derecha, no es una derecha que negocie, Claro. no es una derecha... Dialogante. No es una derecha dialogante, no es la derecha que cree en libertades, en libertades que se comparten con otros sectores económicos, con otros sectores políticos, perdón. Entonces, ahí lo que quiero decir es que nosotras tenemos la experiencia de lo que pasó para la segunda convención constitucional, cuando la ultraderecha quiso pasarnos máquina de algún modo y ir contra las causales y una serie de cosas que atentaban contra nuestros derechos, y fuimos las mujeres las que nos paramos y dijimos no, o sea, más allá de la derecha, de la izquierda, no quiero encasillar la conversación en esos parámetros, sino en las cosas que nosotras como mujeres, como personas, necesitamos para poder tener una vida razonablemente digna. Y en ese sentido, en algún momento dijimos con la segunda convención no. Nos quieren echar abajo cosas que nos ha costado mucho conseguir. Y esa fuerza que tuvimos en ese momento creo que es muy importante que la retomemos hoy. Porque lo que se nos viene, si es que llega la ultraderecha, claro, no estamos hablando, no va a haber un golpe de Estado, pero porque están llegando por primera vez en la historia, además en Chile, por la vía democrática al gobierno. Pero cuando lleguen al gobierno no van a tener las mismas prioridades que tenemos nosotras respecto a estos temas. De hecho, lo han dicho, no es que no son prejuicios nuestros, lo han planteado. Entonces, pensemos que Kast es una persona que no permitió que su pareja, que su señora usara métodos anticonceptivos. Entonces, ¿qué queda para todo el resto de las mujeres de este país? Entonces, en ese sentido, es que yo haría un llamado a que las mujeres nos tomemos muy en serio esto, más allá de si es derecha o izquierda, más allá de cualquier cosa, que pensemos en nuestras vidas, qué es lo que nosotras necesitamos para vivir. Y yo creo que necesitamos un gobierno que al menos nos escuche, necesitamos un gobierno que no le ponga trabas a los derechos de las mujeres y de las niñas, que se preocupe porque las violencias que vivimos sean cosas en las que podamos trabajar para ir dejando atrás cada vez más. Y eso la derecha no lo va a hacer. Lo han declarado, lo han declarado. Sí, pues es importante que estemos de verdad, bueno, como dice la frase de Amnistía, que estemos vigilantes, ¿no? Que estemos vigilantes también a cómo se cumplen y cómo van anunciando ese plan de trabajo y cómo va avanzando. Pero no tiene que ser con miedo. El futuro se vota con derechos, con esperanza, con una convicción de justicia social, y creo que ahí igual es importante
nuevamente destaco y vuelvo acá a la educación en derechos humanos, a que entendamos de que no son cosas alejadas, de que no es un término académico, de que no es un término de un solo sector. Aquí estamos haciendo un llamado a un colectivo gigante y diverso que necesitamos estar libres de esta carga que se le pone a los conceptos, y en este caso con los derechos de las mujeres, con el género. A todo es muy fácil decir, no, es que esto es una ideología, contra esta ideología. No, estamos hablando de una vida digna. ¿Quién puede estar en contra de que el otro tenga una vida digna? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Como, ¿quién puede no estar de acuerdo con que estemos todos, todas, todes en un entorno más seguro? Entonces, bueno, ahí creo que está el desafío. De hecho, pensaba que claro, evidentemente hay mujeres que no desean ser madres, pero también hay muchas otras que sí lo desean. Y no lo hacen porque no se atreven, porque no sienten las condiciones necesarias para poder tenerlo. Si al final las mujeres quieren cosas muy bonitas para sus hijos, las mujeres quieren que los hijos tengan una vida bonita, que tengan educación, que tengan salud, que tengan... Son sueños que son bonitos, y no hay otra forma de describirlo. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Entonces, yo creo que las mujeres nuevamente podemos cambiar nuestra realidad, nuestros sueños para nuestros hijos, para nuestras vidas, a partir de nuestro voto. Y siento que en esta oportunidad, en esta segunda vuelta, eso va a ser muy importante. Claro, justo les iba a preguntar eso, como que de qué deberíamos estar pendientes en esta segunda vuelta para quienes no han decidido su voto, ahora que hay solo 2 candidatos. Como aquí hay que ponerle ojo en esta segunda vuelta. Yo le pondría ojo a lo que decía. Kast le sacó el cuerpo a la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre cualquier tema que tenga que ver con políticas de género. Entonces, igual, eso, políticas de género, derechos sexuales y reproductivos. Me gustaría poder hablar en otro lenguaje, francamente, para que para poder llegar a más personas, básicamente. Son los conceptos que hemos construido, tendremos que construir otros probablemente, pero él se ha negado a hablar de esas cosas, se ha negado a hablar de las cosas que nos importan, como si podemos ser madres o no, si tenemos condiciones para hacerlo, si se nos va a obligar, si vamos a tener hijos para que sean mano de obra barata para un sistema económico, qué tanto poder de expresión tenemos respecto a esto. Yo insisto, o sea, yo quedé muy impactada cuando me enteré que la esposa de Kast no había podido usar anticonceptivos. O sea, ¿qué poder de decisión podemos tener sobre nuestras propias vidas, nuestros sueños? Y cómo construimos eso de forma colectiva. Por más que Kast quiera sacarle el cuerpo a esa conversación es relevante porque son nuestras vidas. Y creo que lo importante es que la tengamos, que pongamos el tema, que donde estemos hablemos de eso, y que cuando vayamos a votar en la segunda vuelta el 14 de diciembre lo hagamos pensando en eso, pensando en nuestras hijas, pensando en nuestras sobrinas, pensando en todas las niñas de este país, porque tienen un futuro que depende de nosotras, depende de las que ya somos más grandes y que tenemos derecho a voto. Así es que invito a todas las mujeres de este país a mirar con mucho cuidado por quién van a votar. Sí. Yo igual amplío la invitación a pensar con humanidad. Podría parecer que estoy diciendo algo muy amplio y que tal vez no respondo concretamente a la pregunta, pero es todo lo contrario. Creo que acá lo que tenemos que hacer es pensar estas nuevas elecciones que vienen, a pensar con humanidad, a reconocernos en que todas, todos, todes somos sujetos de derecho y que estamos en la obligación de hacer valer esos espacios, de que todas tengamos autonomía, de que podamos decidir, de que tengamos libertad, de que tengamos dignidad. Si es que ese match no está pasando, si es que eso no está resonando con la realidad de nuestras vidas, bueno, ahí es donde tenemos que poner atención. La elección que vayamos a hacer tiene que ser con derechos. Eso es lo más importante. Por más que suene como algo complejo, por más que suene como algo lejano, si es que en el día a día no se pueden ejercer esos derechos, hay una alerta que tenemos que tomar. Claro.
Bueno, estamos llegando ya al cierre de este episodio. Estamos con Xiomara Molina de la Asamblea Permanente por el Aborto y María Gracia Sandoval de Amnistía Internacional Chile. Y voy a hacer una pregunta que la hemos estado haciendo todo este año a todas las invitadas, invitados, que tiene que ver obviamente con el proceso electoral y ahora está mucho más acotada, en la que les preguntábamos como, sin importar quién salga de presidente o presidenta, ¿qué le pedirían, como en una frase, a la próxima presidenta o presidente de Chile? Puede ser sobre este tema, sobre otro, pero esa es como la pregunta que hemos estado haciendo en todo este año a nuestros invitados, a nuestra podcast. Uf, qué difícil. Es Esa es difícil la porque, reacción. sí, porque hay muchas cosas. Yo pienso que un Estado, que fortalecer la democracia. En la medida en que se fortalece la democracia en los países, es más fácil que las personas podamos participar de aquello. Porque creo que esta separación entre los gobiernos y las personas no sirve. Entonces, siento que hay cosas muy importantes en las que tenemos que avanzar que tienen que ver con, con elementos económicos. O sea, Chile es un país muy desigual. Sabemos que todos los indicadores manifiestan que en este país un 1% tiene la riqueza de todo el resto. Entonces me parece que eso es algo muy de fondo, porque en la medida en que en términos económicos logremos mayor igualdad, las mujeres y las niñas de este país, las disidencias, todas las personas vamos a poder vivir mejor. Creo que el tema de la desigualdad es la matriz económica de este país, la forma en que se distribuye la riqueza, no da para más. Ok, María, gracias. Bueno, estando muy de acuerdo con Xiomara, muy de acuerdo, creo que proteger, defender y promover siempre la democracia es fundamental. Creo que desde siempre y para siempre vamos a hacer ese pedido. Sin embargo, lo primero que se me vino a la mente cuando hiciste la pregunta justamente es algo que me atraviesa a mí personalmente y que es un tema del que vamos a escuchar bastante próximamente y es qué pasa con los derechos de los y las migrantes. Creo que aquí hay una conversación súper profunda por hacer. Hay muchas aristas que tomar en cuenta. Tenemos que también abrazar un poco el concepto de migración desde muchos puntos, que no caigamos en dejar de ver con esa humanidad que tenemos que vernos los unos a los otros. Entonces a mí, y obviamente es algo que me cruza muy personalmente, Claro. una de mis preocupaciones es efectivamente cómo los y las migrantes vamos a vivir en Chile. Ok, entonces nos quedamos con esas reflexiones finales. Quería agradecerles a ambas por participar de este episodio del podcast, porque sea tan encima de las elecciones cuando recién estamos procesando todo, pero nos parecía muy importante, o sea, ya partiendo el proceso de la segunda vuelta, estar hablando de derechos humanos de las mujeres en torno a estas elecciones. Entonces agradecerles por el trabajo de sus organizaciones también y por estar acá conversando sobre también, como decían ustedes, lo cotidiano, lo que implica los derechos humanos de las mujeres en lo cotidiano, lo que implica los derechos humanos para todas las personas. A quienes nos escuchan les invitamos a seguir nuestras redes sociales de Humanas, de La Neta, de la Asamblea, de Amnistía, para que tengan información clara, relevante para esta segunda vuelta. Y como bien decían ustedes, para que nuestra democracia se fortalezca también con un voto informado. Entonces, invitamos aquí a seguir nuestras redes y nada, no sé si quieren como cerrar con algo, como ustedes quieran. Sí, yo solo quería invitarles a buscar muchas.cl. Ahí van a poder encontrar todos los videos y todo el material que hemos preparado con mucho cariño para que podamos como sociedad abordar. Son instrumentos, son cosas muy cortitas que esperamos puedan servir para abrir conversaciones, para pensar en la amiga, la que le pasó, no sé. Muchas.cl, ese es
La página La web página. y el Instagram, ambas, es muchas.cl y de verdad son instrumentos, son pequeñas herramientas que tenemos para abordar conversaciones que son súper necesarias. Y tomando esa invitación, Luna, muchas gracias. Igual, el futuro se vota con derechos y también les invitamos a seguirnos en derechoalfuturo.cl y en las redes de Amnistía Chile. Súper. Muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.